Hola Bolivia, muy buenas noches. Comenzamos hora 23 y bueno, no con tan buenas noticias porque hablamos de los casos de coronavirus. 1010 casos en 24 horas. Realmente esto nos tiene que llevar a la reflexión y preocuparnos, sí, de las medidas de bioseguridad, cuidarnos, cuidar a nuestras familias. Y es justamente con el tema que queremos iniciar el día de hoy. ¿Qué va a pasar con el tema de la vacunación? Estamos con el vocero presidencial, el señor Jorge Richter, con quien vamos a hablar de este tema. Qué gusto tenerlo en hora 23, bienvenido. Vania, ¿cómo estás? Un gusto poder estar nuevamente en Bolivisión y para toda la ciudadanía, buenas noches. Bueno, se dio un importante anuncio en pasados días de que las vacunas iban a llegar al país, pero el gobierno también ha denunciado un cierto desprestigio a la efectividad de dicha vacuna. ¿A qué se debe esto? Hay connotaciones políticas que también se van instalando, Vania, en todo esto. El gobierno ha presentado dos elementos centrales en lo que significa la lucha contra el COVID. Uno de ellos que tiene una rememoración con los meses pasados y que habían significado en el país, sin duda, una cuestión de muchísimo debate, de interpelaciones, de cuestionamientos, que era la llegada de las pruebas diagnósticas, los test masivos, que se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud que los países realicen test masivos, que tengan procesos de inmunización ahora, que es la vacuna. Estos dos elementos el gobierno los resuelve de forma rápida, cuando no ha cumplido siquiera 2 meses de gestión. Esto, sin lugar a dudas, en términos ya políticos, Vania, genera una molestia y genera además la necesidad que desde los sectores adversarios se pueda tratar de lograr asociaciones que vayan degradando lo que significa una gestión de gobierno. Uno podrá decir ahí, pero con la salud hacer política, sí, en Bolivia con la salud también se hace política y se trata de ensombrecer lo que puede suceder con la transparencia del proceso, con la eficacia de las vacunas, con la rapidez de la gestión, con una serie de factores con los cuales van probando un poco de suerte a ver si tienen con ello mayores posibilidades políticas electorales también y posibilidades políticas hacia futuro. Esto es lo que está pasando. Ahora, ¿cuándo llega el primer lote de vacunas al país? ¿En qué cantidad? ¿Quiénes van a ser los primeros en recibirlas? Las vacunas están programadas en una primera entrega de 6,000 dosis, están programadas ya para este mes de enero. El siguiente lote, que ya es un lote más grande, que tiene una cantidad de 1.730.000 vacunas aproximadamente, hacia fines de marzo, una misma cantidad en abril, fines de abril, y lo propio en el mes de mayo por esa misma cantidad. Pero ese es un tipo de vacuna, es la vacuna que se ha logrado comprándose en negociación bilateral con el Fondo de Inversión rusa. También tenemos el proyecto o el programa COVAX. Ahí no tenemos información última que nos pueda decir en qué momento va a llegar esta vacuna. Yo he tenido ocasión de hablar el día de hoy con la asesora del presidente Alberto Fernández, porque ellos también están en el programa COVAX, tampoco tienen una fecha definida, solo una estimación que está en las 2 primeras semanas del mes de abril. Ahí tenemos 5.1 millones de dosis y 5.2 millones de dosis que estamos comprando. Ahora son 10.3 millones de dosis. Los médicos dicen que van a necesitar por lo menos 1 millón de vacunas solo para el personal de salud. No es cierto. Y que solo una dosis no va a ser suficiente para protegerlos, claro, se necesitan dos. No es cierto. Para el sector médico se necesitan 177,000 vacunas. Son 177,000 personas que están en los servicios médicos en el país y ellos van a ser los primeros beneficiados. Esto ya se ha tomado como decisión. Los primeros beneficiados y por supuesto también se los vacuna como a cualquier otro ciudadano, que son las dos dosis. La prioridad del gobierno en cuanto a vacunas son el sector médico, los sectores con enfermedades de base muy críticas, los sectores con enfermedades de base también mayores de 60 años y después la población sana. El 10 de enero comenzaría ya el plan de testeo.
en el país. El presidente ha anunciado ya la llegada al país el 10 de enero de lo que son las pruebas diagnósticas. Estas son pruebas antígeno nasales que tienen una correlación del 95% con las PCRs, pero la diferencia es que una vez que se toma la muestra a través del hisopado, estas no se derivan a un laboratorio, sino que en el mismo lugar, porque tiene el químico, el reactivo, se puede tener el resultado en aproximadamente 15-20 minutos. Son muy rápidas, no van al laboratorio y por eso se convierten en masivas. Hay demanda mundial por las vacunas, eso sí, es cierto. Eso es verdad. Y algunas gobernaciones están intentando comprar por su cuenta, por su lado, y adquirir las vacunas ante la necesidad y los casos de contagio. Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca y Tarija. ¿Qué opina el gobierno de esto? Bueno, en la reunión que se ha llevado a cabo el día de ayer, por ejemplo, citemos una gobernación como la de Tarija. La gobernación de Tarija, esto es información que se les ha mostrado a los gobernadores, la gobernación de Tarija tiene asignado en recursos destinados a la lucha contra el COVID para la gestión 2021 0%. 0%. No tiene con qué comprar las vacunas. Pero anuncia, Vania. ¿Qué es lo que le quiero decir con este ejemplo? No, tampoco hay que hacer un mayor análisis. Existen anuncios que son muy serios y los anuncios serios siempre tienen que estar sobre la base de una decisión ya tomada, asumida y sobre un hecho posible. Y existen anuncios de carácter político electoral, cuando no tienes posibilidades de realizar de cumplir ese anuncio. Obviamente que pueden seguramente afectar otros proyectos para tratar de conseguir recursos de su presupuesto, proyectos de obras, proyectos de asfalto, etcétera. Eso sí pueden realizar, pero el hecho y la pregunta cierta es la siguiente. El presidente les ha dicho, nosotros ponemos las vacunas como Estado Nacional y las pruebas diagnósticas, ustedes la logística, la base territorial y las responsabilidades en su distribución, etcétera, en una lógica de trabajo complementado. ¿Cuál es el sentido de querer comprar vacunas cuando no tienes presupuesto? Cuando además si tuvieras presupuesto lo tendrías que derivar a gastos en ítems y en personal de salud, que es lo que están reclamando. Esto no tiene mucho sentido. Además, los anuncios de las gobernaciones se han hecho. El presidente Arce anunció a las 11 de la mañana del pasado miércoles la compra de las vacunas, la firma del contrato. 1 hora y media después, la alcaldía de Santa Cruz, 2 horas después, la gobernación de Santa Cruz. ¿Y esto tenía previsión de antes? No tenía previsión de antes, no se había anunciado antes. Y además se están sobreponiendo esfuerzos, que esto es lo verdaderamente preocupante. Esa intención es sobreponer esfuerzos. Lo fundamental es trabajar coordinadamente con una sinergia de esfuerzos y de estrategias donde unos aportan, el Estado Nacional en este caso vacunas, los otros las distribuyen, los otros llevan adelante la campaña de vacunación. Eso es lo importante. Se está cuestionando también el costo de las vacunas. Si bien van a ser gratuitas para la población, pero ¿se puede conocer o no? Anunciamos el día el presidente también lo dijo en su discurso, el contrato, como todos los países, no somos nosotros solos, Vania, como todos los países, hay un contrato de confidencialidad. Estos contratos de confidencialidad tienen un alcance respecto a la política comercial, porque compiten entre los laboratorios en una lógica de libre mercado. Hoy están compitiendo, tratando de acomodar sus productos. También alcanza el precio y en ese sentido nosotros no podemos señalar el monto, pero lo que sí le puedo decir es que Bolivia ha pagado un precio internacional por la vacuna, ni beneficiado por ser Bolivia ni castigado por ser Bolivia, un precio internacional como cualquier país. Pero se conoce que la vacuna rusa es más económica que la Pfizer, por ejemplo. No tengo el precio de la vacuna Pfizer, pero nosotros no tenemos posibilidades de comprar la vacuna Pfizer por 2 elementos. El primero, porque nos dijeron que las entregas podían ser únicamente programadas a partir de octubre. Y segundo, porque la cadena de frío de menos 70 grados que exige la vacuna Pfizer no está disponible en Bolivia. Eso en la cadena de frío cuando llega la vacuna.
cuando hay que transportarla desde las gobernaciones a los más de 300 municipios del país, se requieren equipos y transporte especial que el país no lo tiene. Dentro de lo que nosotros sí podemos señalar, Vania, dentro de la comisión de inmunología de Bolivia, que hay una comisión, un comité de inmunología en Bolivia, que son profesionales y que es una institución, primero, que no la creó el gobierno, sino que tiene larga data y que son profesionales ajenos al gobierno. La vacuna Pfizer no es la mejor calificada, es la última de todas las vacunas, pero no porque sea una mala vacuna, no por eso, sino por las condiciones con la infraestructura de Bolivia y las características de esta vacuna. Por ejemplo, la cadena de frío. Ahora, ¿es posible que la vacuna se venda de manera particular en farmacias? ¿Es factible o no? Esa es una política que está llevando adelante México. Han autorizado a empresa privada que puedan libre importar la vacuna para su comercialización en una lógica privada. En el caso de Bolivia, lo que está ocurriendo, hoy por hoy esta es la disposición, se va a vacunar a todo el país, van a existir vacunas para todos los bolivianos de los 18 años en adelante. Por supuesto es voluntaria y se vacunará quien desee. En ese sentido, esto es lo que nosotros hoy día tenemos. Una vacuna que es la Sputnik, la vacuna Covax, que va a ser de cualquiera de los laboratorios con los que ellos están trabajando. Podrá ser Oxford, podrá ser Sputnik, podrá ser Sinovac, etcétera. Y eso es lo que vamos a tener los bolivianos a disposición. Termino con esto, por favor, porque hay quejas de algunas farmacéuticas y también de los familiares de enfermos con coronavirus, porque no se estaría agilizando en la aduana la liberación de determinados medicamentos, uno de ellos el Remdesivir. ¿Qué se conoce al respecto? Pero esas quejas las tienen que acreditar, ¿no? Esas quejas hay muchas a través de las redes sociales, Vania, pero las quejas las tienen que acreditar para que también, si esto es cierto y hubiese un problema de desaduanización de un producto en específico, pues se trabaja, se trata rápidamente y se soluciona. Pero antes que acudir a los medios para tratar de que se conozca, lo pueden solicitar. ¿El tema de aranceles se podría analizar también en esta gestión? ¿Para qué temas específicos? Para el tema de los medicamentos, para el ingreso a nuestro país. No está en este momento pensado, pero sobre medicamentos tenemos una deficiencia grande en el país, sobre todo para los medicamentos que atienden las unidades de terapia intensiva. Una unidad de terapia intensiva requiere 60 medicamentos. 60 tipos de medicamentos, que no los tenemos, que no está completo y que además todo su importación requiere también bastante tiempo. Ahí tenemos un inconveniente. Ayer el presidente ha expresado una idea que la ha soltado, pero que todavía no la ha propuesto. Y con seguridad que lo vamos a escuchar en los próximos años. Ya circula por ese pensamiento una empresa farmacéutica, una industria farmacéutica nacional de productos fundamentales, básicos, pero producidos acá en Bolivia para que tengamos acceso y para que no haya especulación y tengamos buen precio. Paracetamol, por ejemplo, ¿no? Para que tengamos buen precio. Ya está circulando en la idea del presidente, no lo ha planteado todavía. Ojalá lo haga pronto. Ojalá lo haga pronto, ha dicho una vez que termine esto. Yo le quiero señalar solo algo, permítame, Vania, un minuto. El problema estructural de los contagios y de los desbordes del COVID está en que nosotros podemos, con lo que usted ha empezado, hay algo más de 1,000 casos, 1,010, 1,012 casos nuevos. Bien, si a usted la diagnostican con COVID y es positivo, ¿cuál es la etapa siguiente? ¿Cuál es la etapa siguiente? ¿Usted sabe? El aislamiento. ¿Quién le controla el aislamiento? Es voluntario hoy en día. Es uno mismo. Ahí está el problema. Ese es el gran problema, Vania, que se ha relajado. La gente, los gobiernos, sobre todo subnacionales, dicen la población ha relajado sus medidas de protección. Esa es una forma de deslindar responsabilidades. Un gobierno si observa eso, tiene que intervenir. Pero lo que sucede es que a usted le dicen que está positivo de COVID y no hay nadie quien intervenga dándole medicación, quien controle su aislamiento, su evolución de salud y quien durante esos 14 días pueda monitorear cómo está su estado de salud. Si ese tema no lo realizamos,
entonces no tiene sentido ni siquiera vacunar. Y hoy en día diagnosticamos masivamente para ubicar a los positivos, pero no para dar una cifra, sino para poderlos monitorizar durante estos 14 días, darle medicación temprana antes de que la enfermedad avance y tenga que llegar a una UTI. De 10 personas que ingresan a una UTI, Vania, 9 han fallecido. Qué lamentable. Realmente Entonces, estos datos son preocupantes. El problema estructural está en el seguimiento a las personas con COVID. Hoy día están caminando por las calles. Y en estos planes, ¿no? También de las gobernaciones y de las alcaldías que deberían estar activados actualmente. Porque esa es responsabilidad, esto que le acabo de decir, es responsabilidad del nivel subnacional, fundamentalmente gobernaciones. Bueno, esperemos de que de alguna forma con esta entrevista y con todo lo que está pasando en nuestro país, reflexionemos a determinadas autoridades a nivel general y a la población también, a que se cuide del coronavirus. Estamos en un rebrote y eso es algo cierto. Le agradezco mucho. No, Vania, las gracias a usted. Es importante que la conciencia de los ciudadanos, de todos los bolivianas, no solo esté en el barbijo, en el distanciamiento social y el lavado de manos, sino también en el hecho de saber que hay personas, o son unos mismos, o conocen a personas que tienen COVID y que están circulando porque nadie los controla. Si eso está ocurriendo, por supuesto que estamos ayudando a que se expanda exponencialmente el COVID. Y eso sí es preocupante. Bueno, don Jorge, gracias por haber venido a Hora 23. Que le vaya muy bien.